Hoy estamos iniciando una nueva serie que se titula La importancia de la Biblia. Amén. Así que es referente a la palabra de Dios, por supuesto, esta serie que ha puesto el Señor en el corazón de nuestro pastor junior para empezarla este día jueves. Decía Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice así la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor, en medio de tu pueblo, que estamos anhelantes de escuchar, Señor, estas verdades que tú vas a hablar a nuestra vida y van a ser para grande edificación. Te pedimos que bendigas, Señor, esta serie que vamos a empezar, Señor, en esta noche, que seas tú bendiciendo a tu siervo, Señor, a quien tú has escogido para que sea el portador de tu mensaje, de esa palabra que vivifica, que edifica, esa palabra que nos da crecimiento y nos alimenta, Padre. Sé tú bendiciéndolo, Señor, poderosamente y abriendo nuestros oídos, Padre Santo, para escuchar todo lo que tú tienes para decir a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bien, como dijo el pastor Cristian, vamos a hacer una pequeña, cortísima serie. Tal vez sea este jueves y el siguiente y se acabó. O sea, podríamos llamarle miniserie. una serie chiquitita, aunque podríamos hablar mucho con respecto a la palabra. O sea, la palabra en sí, como la Biblia, ¿no? La palabra, el libro, la importancia que tienen las Escrituras para nosotros, no solo para nosotros, para la humanidad, porque es un libro en verdad escrito por hombres. Dios usa instrumentos para mostrar su voluntad, pero no es de hombre. El autor no es humano. El autor es Dios. Dios es el autor de su palabra, de la Biblia. Y por eso aún la tenemos. Han querido destruirla, han quemado millones y millones de manuscritos. Hasta hoy podemos ver personas perversas que usan la palabra para sacar provecho, para confundir, ¿no, verdad? Sacan los textos de contexto, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y nosotros que estamos encargados de predicar la palabra, tenemos una gran responsabilidad, porque consideramos que es la misma voz de Dios. La palabra es la misma voluntad de Dios. La palabra Biblia, Biblios es un compendio, y en el caso de la Biblia es un compendio de 66 libros. El pastor Cristian les dio nos mandaba siempre tarea con la cuestión del fruto del Espíritu. ¿Se acuerda? Aprendamos los 8 frutos del Espíritu. 9, yo sabía que era para ver si es que les quedó claro estas 5 enseñanzas del fruto del Espíritu. 9. Pero yo quiero elevar la vara y espero que podamos salir de aquí aprendiendo los 66 libros de la Biblia. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué no? Bueno, ya los 39, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Que va desde el Génesis hasta... ¿No ve? Por eso tienen que aprender. Pues el Antiguo Testamento va de Génesis hasta... Malaquías. Y el Nuevo Testamento de Mateo a Juan, ¿no es cierto? A Apocalipsis, eso. Entonces esa es la idea, hermano, que podamos... Claro, 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es importante porque hasta para poder ubicarnos rápido, ¿no es cierto? Ha pasado que hay mensajes
Hermanos, cuando no había la tecnología, cuando usted no tenía el iPad ni el celular, que es facilito, solo pone el nombre y rápido lo encuentra. Abramos nuestras Biblias en el libro de Nahum. Híjole, Nahum tiene una página entre miles de páginas, y si no hay concordancia, era casi imposible. Se terminaba la prédica y todavía el hermano no encontraba el libro de Nahum, por una sola página. Yo te digo, abramos la Biblia en el libro de Éxodo. Bueno, Éxodo es facilito, es el segundo libro de la Biblia. Abramos en el Evangelio de Juan. ¿Quién no conoce el Evangelio de Juan? Pero te digo, abramos en el libro profético de Abdías. Abdías, ¿habrá Abdías en la Biblia? Pues sí, hermano, hay Abdías. Es una sola paginita, es poquitos capítulos, pero tiene la misma importancia que cualquier otro. Cualquier otro. Es considerado un profeta menor. No por el grado de importancia, sino por el tamaño del libro. Los profetas en la teología se dividen en profetas mayores, el caso de Isaías, que tiene 66 capítulos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Todos esos libros son libros considerados mayores no por importancia del autor, sino por el tamaño del libro. Y ahí vienen los profetas menores, que son los libros chiquititos que a veces pasamos por alto, ¿no es cierto? Ahí decimos, ¿qué va a hablar Dios con una página? Nahum, por algo está ahí. Por algo está ahí. Nahum, Abdías, Ageo. Y estos libros chiquititos que parecen no tener importancia, pero son sumamente importantes, y hay gran enseñanza en cada uno de ellos. Amén, hermanos. Entonces, bueno, si es que logramos aprender los 39 libros del Antiguo Testamento, bueno, a Dios gracias. Amén. Porque los niños ya saben el Pentateuco, por si acaso. La maestra, ¿sí o no? Ahí está. Ya sabe el Pentateuco. Y nosotros, espérese, hermano, espérese. Yo sé que usted se sabe toda la Biblia y después me va a dar los 66 libros al final. Los niños se saben los 5, los 5 primeros libros de la Biblia, facilito, ¿no es cierto? Y los que siguen, pues, más adelante. Leímos entonces, para entrar en tema, leímos Isaías capítulo 55, el versículo 10, vamos a recordar la lectura, y es por eso que terminamos cantando esta canción que habla precisamente de la palabra. Es como rocío, es como lluvia que desciende y que no vuelve. ¿De dónde sacó esto el autor? Pues de la Biblia, de Isaías capítulo 55, versículo 10. Esa canción fue inspirada en la palabra. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice, hermanos? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra no vuelve vacía. La palabra, considerada en los evangelios, en la parábola del sembrador, es considerado como una semilla. La palabra es como la semilla que el agricultor planta en la tierra, y hay personas, hay corazones que inmediatamente empiezan a producir frutos, muestra que fue eficaz esta semilla que se le plantó, ¿no es cierto? Pero hay otros, pues, que se requiere un poquito más de tiempo, porque todos somos diferentes, somos caracteres diferentes, corazones distintos, y hay quienes aceptan de una. Yo no sé si es su caso, hermano. Yo no sé cuál fue tu motivación para aceptar a Cristo cuando escuchaste la palabra. Tal vez el primer día que viniste a la iglesia dijiste, acepto, me arrepiento de mis pecados, y te convertiste. Pero hay quienes demoran un poquito y tienen un corazón un poquito más cerrado ahí, ¿no es cierto? Hay que romper ciertos paradigmas, ciertas murallas, pero a la final la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. La Biblia, amados hermanos, la Biblia es la revelación de Dios, revelación que inspiró a hombres en su tiempo para escribir su voluntad. La Biblia es el libro más antiguo que existe. La unidad, hermano.
Es impresionante la coherencia de la Biblia. Afirma, confirma su autenticidad y revela un solo autor. Un solo autor, Dios. Dios, que inspiró, que reveló y que iluminó la palabra a un grupo selecto de hombres escogidos para que su voluntad sea revelada. Es interesante porque Mateo capítulo 24, el Señor profetiza algo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Si usted abre conmigo, dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Yo cuando leo esto digo, Jesús está por venir, porque el evangelio está siendo anunciado en todo lado, en todo lado. Es interesante, hermano. Cuando yo estudiaba teología, tenía unos compañeros que eran misioneros en el oriente y que iban a llevar alimento y la palabra a grupos indígenas metidos en la selva, en donde no hay nada, no hay en la mitad de la selva hay un grupo de personas, no tiene electricidad, no tiene agua, viven como muchos años atrás, y ahí se les impartía la palabra, en donde usted menos se imagina, ya conocen la palabra. ¿Por qué? Porque ese texto, esa profecía tiene que cumplirse. El evangelio tiene que ser predicado. Hoy la tecnología, hoy los medios de comunicación, mi querido Pato conoce de este tema, ¿no es verdad? Son instrumentos para que la palabra sea transmitida. Hoy usted está predicando, aquí estamos grabando y puede ver que está en China y puede ver que está al otro lado del mundo. ¿Ah? Porque la palabra tiene que ser anunciada. La palabra tiene que ser, el evangelio tiene que ser anunciado. Ahora, eso no significa que el mundo se va a salvar, significa que va a ser anunciado. Anunciado. Eso es para que cuando nos presentemos en la presencia del Señor, nadie tenga la osadía o la justificación de decir, nunca me hablaron de ti, nunca me dijeron nada de ti. Es ahí en donde se va a aparecer una imagen recordando tal día, mira, escuchaste en la radio, escuchaste en la televisión, fuiste a una iglesia, pero te olvidaste que fuiste a una iglesia, y ahí tenías el corazón tan duro que decidiste rechazar la palabra. No me refiero a ustedes, por supuesto, me refiero a quienes han decidido rechazar el evangelio. Entonces dice, y será predicado, está conmigo, mire, y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? No sabemos. Nadie puede decir, bueno, será en el 2028, en el 2023. Por ahí decían los mayas que era en el 2012. 2012, pasó 2012 y bueno, no pasó nada. Nadie puede atreverse a decir que Jesús viene en tal fecha, pero nos da ciertos indicios, y uno de ellos es que el evangelio sea esparcido en todo el mundo. Algo que nosotros ya podemos ver. Podemos ver que el evangelio está llegando en donde uno menos cree. Es impresionante. Usted piensa, Afganistán no hay evangelio. Aún ahí hay creyentes, hermano, hay cristianos. En países de musulmán, de islamismo extremo, hay cristianos que están esparciendo el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas que Jesucristo sana, que Jesucristo salva. A pesar de que existieron, la historia nos enseña que hubieron reyes, gobernantes, líderes religiosos que han querido destruir la Biblia, no lograron. Parecía que iba a ser el exterminio de la palabra, pero pronto esta Biblia, esta voluntad de Dios emergió de las cenizas y aún hoy la tenemos. Es impresionante, no puede. Cielos y tierra pasará, como fue el dicho, pero mi palabra, cielos y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hubo un hombre, un tirano llamado Diocleciano, en el año 303 después de Cristo.
Él ordenó la erradicación de todos los libros cristianos, incluido la Biblia. Este hombre quemó a un montón de manuscritos, quemó a los que habían decidido leer la Biblia, pero pronto la Biblia emergió nuevamente en las cenizas. Un hombre, un francés, un loco llamado Voltaire, hasta ahora es famosísimo, un cierto Voltaire. En el año 1778, él se atrevió a decir que la Biblia en 100 años sería una reliquia, una antigüedad, no iba a existir. 50 años después de su muerte, en Génova se inauguró una imprenta. 50 años después de la muerte del hombre que dijo en 100 años no va a existir la Biblia, estaba imprimiendo miles de Biblias. ¿Saben dónde está la impresora? La casa en donde murió el señor Voltaire. Ahí se imprimió millones y millones y millones de manuscritos contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Nadie puede, no habrá reyes, no habrán gobernantes, no habrán líderes religiosos. La iglesia romana durante siglos ha tratado de una manera eficaz de ocultar la Biblia. Incluso era prohibido leer, porque el único que tenía la interpretación era el sacerdote, era el único. Y lo peor es que se paraba a dar su sermón en latín. Imagínense que yo me paro aquí y les hablo en latín, usted sale de aquí, bonito se escucha, pero no entendí pepa, no entendí nada. Sí, ¿para qué sirve eso, hermano? ¿No es verdad? El concilio fue ahí donde Lutero, el famoso reformador, Lutero se levanta y clava sus 95 tesis en la catedral de Alemania, en Wittenberg. Y ahí había él escrito todo lo que estaba contrario a la palabra de Dios que predicaba la iglesia en entonces, las indulgencias, el rezo a los muertos y tanta cosa que no se encontraba en la palabra. Palabra fiel es esta, dice la Biblia. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Por si acaso, eso está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Dios nos dejó la palabra para que leamos, para que la escudriñemos. Es el manual de vida, es el manual para la familia, es el manual para los matrimonios, es el manual para los hijos, es el manual para llevar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto es la Biblia, es la palabra de Dios. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, amén, hermano, estamos ahí con la Biblia. Mira la importancia. Es solamente una pequeña introducción. Mucho podríamos hablar con respecto a Lutero y lo que él dijo. Pero ahí usted tiene libros y puede buscar para instruirse un poquito más. El Concilio de Trento, por ejemplo, dijo que la iglesia romana había declarado ser la única heredera del cristianismo, sujetándose totalmente al dominio papal, al dominio del Papa. Lo que su autoridad diga es verdad, sobreponiéndose sobre lo que diga la Biblia. Es interesante porque si usted lee la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, donde usted encuentra los libros canónicos, yo no sé si usted identifica la palabra canónico, ¿no? ¿Sí? Bueno, la palabra canónico significa oscuro. Nuestra Biblia, la Biblia cristiana o protestante tiene 66 libros. La Biblia católica tiene unos cuantos libros más. Está Macabeos, está Judith, está Segunda de Esdras, está algunos libros que fueron escritos en un periodo llamado el periodo intertestamentario. ¿Perdón? Oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un periodo, un lapsus de 4 siglos, 400 años, en donde Dios no levantó a nadie. Dios cayó.
Dios no levantó gobernante, Dios no levantó profeta, no había un Moisés, no había un Josué, no había un Isaías, no había nadie. Dios cayó cuando se cerró Malaquías. Este periodo de 400 años hasta la aparición de Jesucristo en el libro de Mateo es considerado el intervalo intertestamentario o el tiempo oscuro que Dios no levantó a profeta. Ahí fueron escritos los libros oscuros, apócrifos. Amén. Ahora yo pregunto, ¿qué inspiración tiene un apócrifo cuando Dios no había levantado a nadie? ¿Está conmigo? Por eso nuestra Biblia tiene los libros inspirados en el tiempo de Dios, no en este lapsus. Este lapsus que Dios cayó es donde se escribieron los canónicos, que está en la Biblia de Jerusalén, pero no tiene nada que ver con la palabra del Tal vez algunos de estos textos fueron escritos para justificar ciertas prácticas que no contiene la Biblia. Amén, hermanos. ¿Sí? Y un poquito de teología no hace mal a nadie, ¿no es cierto? ¿No? Un poquito de conocimientos. Apócrifo, que significa oscuro. Periodo intertestamentario es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? Amén. Ahora sí, vamos con los 66 libros de la Biblia. No, mentira. Más adelante. Entonces, en este concilio de Trento, habían decidido dar la autoridad a la iglesia antes que a la palabra. Pero lo interesante es que tanto la Biblia de Jerusalén como la Biblia que usted tiene, la versión que sea, Reina Valera, Palabra de Dios para todos, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, todas ellas, hermano, usted no encuentra nada con respecto a purgatorio, a rezos a los muertos, a indulgencias, a penitencias, a ídolos, a ángeles, ni a bautizos de niños. Interesante, usted no encuentra. Todo hace parte de una tradición. Ahora, yo te pregunto, conociendo todo esto, ¿por qué lo hacen? Porque sobre la autoridad de la palabra está la autoridad de un líder que se llama el Papa, ¿verdad? Entonces, sobre la autoridad que debería ser la palabra de Dios está la autoridad de la Iglesia católica. Y no voy a meter más en este tema, solo para dar un pequeño tinte ahí a esa cuestión de Lutero. Juan Hus fue un hombre que cuando le estaban quemando debido a la Inquisición, debido a que era prohibido leer la Biblia, le estaban poniendo en la hoguera. Él dijo: están quemando a un viejo ganso. No sé si es cierto, pero la palabra Hus se cree que significa ganso, ¿no? ¿Sabe qué es el ganso? El ganso o pato, el pato, ¿no? Exacto. Están quemando a un viejo ganso, pero pronto, dijo Hus, nacerá un cisne y a este no podrán quemar. 100 años después, fue precisamente Lutero, estaba traduciendo la Biblia, el Nuevo Testamento, al alemán, o sea, del griego al alemán, y a Lutero no le quemaron. Y cuando usted estudia, cuando usted ve que era el escudo de armas de Lutero, era precisamente un cisne. Él dijo, Hus dijo, están quemando a un viejo ganso, pero pronto nacerá un cisne, y este no le podrán quemar. Fue una profecía que se dio cuando Lutero tradujo la Biblia y a él no le quemaron, representado él por un cisne. Mire qué interesante. Cielos y tierra, hermano, entonces pasará, pero su palabra no pasará. El libro que usted tiene ahí en sus manos es sobrenatural. Es sobrenatural. Tiene 3 características, y son de esas 3 características que estaré hablando durante esta serie. No voy a terminar hoy, no la próxima semana, solamente una pequeña introducción. 3 características. Primero, guarda eso en tu corazón. La Biblia es el único libro revelado, que muestra que su autor es Dios. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que 700 años de que suceda, hubo un profeta que dijo, de una virgen nacerá un hijo, concebido por el Espíritu Santo?
Y 700 años después naciera José de una virgen llamada María, siendo concebido por el Espíritu Santo. Otro profeta dijera, y el niño nacerá de Fata, chiquito, pequeño, una ciudad llamada Belén. Y de ahí saliera el Mesías. ¿Cómo puede ser, hermano? Si es que no hay una revelación, si es que no hay una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Es como decir, es como que, no sé, hermano, es como decir que más adelante les doy el ejemplo, porque ahorita no tengo ejemplo que dar. La revelación de Dios, hermano, la revelación muestra que la palabra de Dios es eficaz, ¿no es cierto? No tiene falla, no tiene falla. El Corán fue un libro escrito por un hombre que se supone que recibió una inspiración de Dios, pero en ningún momento se da detalle del nacimiento de su líder. Del nuestro sí, detalle. Y no 1, 2, 3 ni 10 años. 700 años antes ya estaban revelando al Mesías. 300 revelaciones en el Antiguo Testamento con respecto a Jesucristo. 300. No 1, ni 2, ni 3. 300. O sea, eso es suficiente para creer, hermano. Es por eso que a veces no entendemos por qué los que deberían reconocer a Jesús como el Señor, porque tenían la profecía en sus manos, porque conocía la ley, conocía la revelación, habían decidido rechazarlo. Si todo cumplió, todo, al pie de la letra, ¿no es cierto? Todo, hermano. ¿Qué libro se puede comparar con la Biblia? La Biblia es el libro más divulgado, el más vendido, el que más le han impreso, ¿no es cierto? Se cree que hay más de 6,000 millones de impresiones de la Biblia. Lamentablemente no es el más leído. No es, debería, ¿no? Pero no es el más leído. Harry Potter le gana, ¿puede creer? Y no tiene la antigüedad de la Biblia. La Biblia es un libro no solo para leer, la Biblia es un libro para estudiar. La Biblia no es un adorno para poner ahí en la entrada de la casa abierta en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es usar la Biblia como amuleto, hermano. La Biblia no es un libro para guardar documentos y cédulas y carpeta de archivos, no. La Biblia es para leerla. Es para leerla. Hay ocasiones que se olvidan sus Biblias aquí. Algunas personas, hubo una ocasión que un hermano se olvidó la Biblia. Se olvidó la Biblia. Y pues vino el siguiente domingo y nos preguntó, me olvidé la Biblia, estaba preocupadísimo. ¿Dónde está mi Biblia? No se preocupe, hermano, la guardamos. Y nos dijo, qué bueno, porque esta Biblia la tengo hace 10 años y está nuevita, de paquete, me dice. Digo, híjolete. O sea, hermano, yo prefiero una Biblia que se le caen las hojas, escrito por todo lado, ¿no es cierto? Mojada ahí con lágrimas, que una Biblia no evita eso. Eso enseña que no le ha dado mucho uso, ¿verdad? La ha tenido guardada ahí, la Biblia. Casi no le devolvemos, porque ¿para qué devolverle? Más bien la uso yo, pero tocó regresar. ¿No, verdad? Entonces ahí está, hermano, la palabra de Dios. ¿Qué libro puede compararse con la Biblia? El más vendido, pero lamentablemente también el más criticado. El que en ocasiones ha sido mal utilizado por hombres perversos con el fin de engañar. Hay muchos libros que han sido criticados que hoy están en el olvido. Pero la Biblia, a pesar de ser criticada, hoy aún usted la tiene. ¿Por qué? Cielos y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice ahí, hermanos? Vamos a leer.
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba, ¿qué pasa? Se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra permanece para siempre. 3 características, ¿cuál era? 3 características de la Biblia: revelada, inspirada. No le he dado la tercera, por eso no sabe. Iluminada. Revelada, inspirada e iluminada. La Biblia es la única palabra realmente inspirada por Dios. La palabra inspiración proviene de un término que significa teopineustos. Así como se escucha, teopineustos. Después te deletreo para que le anotes, hermano. Teos, Dios, y pineustos significa soplo, respirar, es un soplo hacia afuera. O sea, en el sentido de que Dios ha inspirado, ha soplado su voluntad a los escritores para que escriban la palabra. Es interesante porque aunque fue escrita por seres humanos en idiomas humanos, la Biblia no es solo un libro humano. La Biblia es la revelación inspirada por Dios. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada, dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿No es cierto? Jesús describiendo las escrituras, dijo, palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que decía, todo lo que hacía Jesús era inspirado por Dios. Inspirado por el Señor. Mateo capítulo 4, versículo 4, en la tentación del desierto, usted conoce el texto. Y respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Y de dónde viene? Que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale la palabra? De la misma boca, de Dios. Entonces la palabra es inspirada. Así, la palabra también es iluminada. Salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera. Yo no sé si le ha pasado que usted quiere una palabra, usted quiere que Dios le hable, usted quiere una revelación de Dios, usted quiere que Dios le ilumine. Hermano, abres la Biblia y encuentras el texto, pero el texto que necesitabas. ¿Estás conmigo? No como amuleto. No confunda. No que yo pongo el dedo y a ver qué Dios quiere para mí. Capaz ahí te sale alguna cosa que no sea lo que tú estás queriendo, ¿no? ¿Verdad? Sale una palabra dura, ¿no? No, la palabra a su tiempo conforta, ilumina, transforma, ¿no es cierto? El Señor dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra es la que nos guía. En medio de las tinieblas tenemos la palabra que es la que nos muestra, nos lleva por el camino. El motivo por qué hay gente que aún anda en tinieblas es porque la lámpara está apagada. Tiene la lámpara a disposición. Hoy la Biblia usted puede encontrar en cualquier lado, hermano. Usted encuentra la Biblia. Puede comprar la Biblia virtual, puede bajarse la Biblia, puede tener la Biblia en sus teléfonos. Si quieres la Biblia física, tienes librerías cristianas con todo tipo de versiones de la Biblia. Así que no hay justificación para no tener la lámpara. No hay. Es la que nos guía, la que nos muestra. Problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el negocio. La Biblia tiene la inspiración y la iluminación para todos los momentos de la vida. Te garantizo, hermano, la Biblia tiene.
Es que no entiendo, no comprendo la Biblia. Es que es un libro muy antiguo y la traducción ahí muy españolizada, muy castellanizada. No entiendo. Pues busca una traducción a tu gusto. Capaz encuentras hasta una traducción a tu nombre y sea sencilla la lectura. No hay justificación para no leer la Biblia, no entiendo. Claro, pues empiezas a leer Daniel y empiezas a leer Apocalipsis y habla de caballo blanco, caballo negro, fuego del dragón que salió de la boca. No vas a entender, hermano. Vamos a empezar con algo que se entienda, ¿no? Vamos a empezar con el libro de Proverbios. Ahí el libro de Proverbios es un libro muy instructivo, es un libro que nos enseña a cómo lidiar con el día a día. El libro de Proverbios es sencillo. Es sencillo. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? Y 31. Ahí está. El pato se ha leído. 31 capítulos del libro de Proverbios que nos enseña. Nos da la pauta de poder leer un capítulo por día. Al mes terminaste el libro de Proverbios, hermano. El libro de Isaías es interesante. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Isaías tiene 66 capítulos. Y cuando usted empieza a leer cada capítulo, el primer capítulo habla de la creación, habla de Génesis. El segundo capítulo de Isaías es un tinte sobre el Éxodo. El tercer capítulo de Isaías es un tinte sobre el tercer libro de la Biblia. Es maravilloso, hermano, leer la Biblia y poder instruirte y poder maravillarte de lo que el Señor nos ha dejado. Así que la Biblia es revelación. Revelado, la Biblia es y la Biblia es primero inspirada. Vamos a hablar de la inspiración, ya les hablé de la inspiración. Segundo, iluminada. Y ahorita para terminar esta pequeña charla, la Biblia es un libro revelado. Revelación. ¿Qué significa revelación? Pues bueno, Deuteronomio 29:29. Y con eso quiero ir concluyendo. Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice ahí? Y eso dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las secretas desde Dios. Hay cosas que Dios ha decidido no revelar. Un día vamos a conocer cuando estemos en su presencia. Por más que escarbes, por más que trates de encontrar la respuesta, no vas a encontrar. No está revelado, pero lo revelado ha dejado para nosotros los hijos, sus hijos. Ahí está. La Biblia contiene información terrenal y celestial que el hombre necesita saber sobre Dios. La revelación se divide en dos revelación. Hay una revelación general. La teología es considerada revelación general. Es Dios revelándose a través de la naturaleza, a través de la creación. Lo que dijo el salmista en Salmo 19. ¿Qué dijo? Los cielos. Los cielos muestran la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Salmista. Esa es una revelación que podemos ver. O sea, ¿cómo decir que Dios no es real cuando la creación muestra que Él creó, que el cielo existe y todo lo creado muestra la revelación general? Entonces, todo lo que existe no es una casualidad, todo fue creado por Dios, todo fue creado milimétricamente en su lugar. Si la tierra estuviera separado del sol, nos congelaríamos. Si estuviera muy cerca, nos asaríamos. Fue puesta en el lugar que tiene que estar. ¿Qué nos muestra esto? A un Dios creador. Esa es la revelación general. Dios revelándose a través de lo creado, a través de la creación. Es impresionante. Yo hace un tiempo veía un pez. No sé si usted conoce, hay un pez que se llama pez arquero. Pez arquero. Es un pez de este tamañito. Pero se le llama arquero porque le ve a un bicho que está a
1 metro de distancia encima de una hoja y le escupe agua. Es tan certero que le pega al bicho que es de ese tamaño, cae el agua y come. Pez arquero. Y la variedad de peces. ¿Por qué no todos los peces hacen eso? ¿Por qué no todos los peces escupen para obtener su comida? Nos muestra a un Dios creativo, a un Dios que se ha revelado en la creación. Y así, hermano, podemos hablar de mucho con respecto a la naturaleza. Tal vez en la siguiente serie hablaré un poquito más sobre eso. La primera revelación es la general, Dios mostrándose a través de la creación, y la segunda es la especial o específica, es Dios revelándose por la palabra. Dios se revela en la creación, pero nos ha dejado su palabra, y es a través de ella que nos enseña. Contiene toda la voluntad y el propósito de Dios. Aprendimos hoy entonces, hermanos, 3 características de la Biblia. Es un libro inspirado, es un libro iluminado y es un libro revelado que nos muestra a un solo autor, que se llama Dios. Ahora sí, el Pentateuco, ¿cuál es? Para que le enseñes a toditos. El Pentateuco, si te sabes. Génesis. Éxodo, Números, Levítico. Pérez, hermana. Deuteronomio, ¿no ve? Le ganó. Ahora usted, mi hermana, los libros históricos. Ay. Claro, o sea, eso vamos a ir aprendiendo. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo, es una miniserie. La próxima semana, el Pentateuco 5, ahí nos enseñó, ¿no es cierto? Isaac nos dijo ahí clarito, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí, tarea para la próxima semana, está fácil, está muy fácil. Vamos a aprender los 12 entonces históricos, ¿les parece? A ver, pero no con la Biblia, pues no sea tramposo. Vamos a aprender los 2, porque el Pentateuco 5 facilito, ¿no es cierto? Y como dije que voy a poner la vara un poquito más alta con respecto a las 9 virtudes o frutos del Espíritu Santo, pues 12, sencillo, hermano. Amén. Empieza con el libro de la victoria, en donde Dios hizo que su pueblo pisara la tierra prometida. ¿En manos de quién? Moisés no entró. ¿Quién entró? Eso, Josué. Luego viene el libro triste de la derrota. El pueblo siempre cometía lo mismo y volvía a los ídolos. Y cuando estaba entre la espada y la pared, Dios levantaba gobernantes llamados jueces. Ahí está Sansón, Josué, jueces. Y ahí está la primera mujer del Antiguo Testamento, Ruth. Ahí empiezan los libros monárquicos, ¿no? Ahí viene primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y luego viene 3 seguiditos que son considerados los libros de los restauradores, de los conquistadores. Esdras, Nehemías y otra mujer. Amén. 12. Chan. Próximas semanas, si Dios permite, vamos a hacer los 5 del Pentateuco y los 12 de los libros históricos. Amén. Y así, si Dios permite, llegaremos hasta el Apocalipsis. Que Dios les bendiga, hermano.